Pues yo estudié en 1967, la primaria normalmente a la preparatoria número 2 de vecino, que es una excepción en la universidad porque es preparatoria y secundaria al mismo tiempo. En esa época la preparatoria número 2 estaba en Primo de Verdad y Ramos y República de Guatemala, a una calle de Palacio Nacional. Y allí estudié 67, para mí fue una gran sorpresa pues de venir de la escuela con uniformes y formaditos y todo esto, entrar al régimen de la universidad donde nos trataban de usted, donde éramos compañeros y donde se vivía un ambiente de libertad. 67, pues en todo México, en México en general estaba toda la ola de los 60s, de la juventud y todo esto, ¿no? Pues para nosotros pues nos gustaba mucho la escuela, era una escuela muy libre y pues transcurrió sin mayor causa 67. 68 yo tenía 14 años, estaba en segundo de secundaria y mi primera impresión fue llegar a la escuela y encontrarme una tanqueta del ejército en la puerta de la escuela. Esto pues empezó inmediatamente a conmocionarnos a muchos estudiantes, que qué había pasado el día anterior. El día anterior había sido 26 de julio, donde después nos enteramos, una marcha del Partido Comunista había sido reprimida por las fuerzas de la seguridad del Estado y se había ocasionado una enorme batalla que había llevado a los grupos de estudiantes perseguidos por los granaderos y el ejército a la preparatoria número 1, que estaba a una calle de distancia de la de nosotros, y para sacarlos de la escuela los granaderos habían tirado a la puerta con una bazuca. Esto había ocasionado pues la destrucción de la puerta, por supuesto, más de los que estaban detrás de ella. Nunca supimos cuántos muertos, nunca supimos nada. Sí supimos que había habido muertos, que había habido heridos y eso fue una conmoción para todos nosotros. A partir del 26 de julio pues se empezaron a organizar los estudiantes, nos empezamos a organizar todos para protestar y todo julio, agosto fueron movilizaciones de estudiantes donde participamos protestando por la barbarie que estaba imponiendo las fuerzas de la seguridad a las protestas de los estudiantes por la represión creciente y nos fuimos poco a poco adentrando en lo que era la represión por un lado y lo que eran las causas del descontento por el otro. Pues como éramos muy jóvenes, pues, teníamos 14 años, formamos grupitos de jóvenes que íbamos por las escuelas platicando, discutiendo, pensando qué era lo que había que hacer. De hecho, el ideal universitario de la educación, de encontrar la razón de las cosas, de buscar alternativas para nuestro país, para nosotros mismos, pues nos iba orillando poco a poco a tomar una mayor conciencia. 68 fue un año muy apasionante, por decirlo así, donde establecimos contacto con otros estudiantes, con otras organizaciones, conocimos por primera vez al Partido Comunista, la Juventud Comunista, y empezamos a formar grupos culturales. El 68, pues como éramos muy jóvenes, pues no participábamos en los grandes niveles de discusión, sino empezamos a participar como grupos de brigadistas, donde buscábamos llamar al pueblo de México, al pueblo de la Ciudad de México sobre todo, a que participara en la defensa de sus hijos y en la defensa de lo que sus hijos estaban luchando, que era por encontrar la libertad y el cauce para sus ideas y sus anhelos de encontrar un mundo mejor. En ese momento pues era mucha la confusión. Por un lado estaba también la Olimpiada, estaban llegando mucha información, estaba llegando mucha gente de todo el mundo que llegaba con ideas nuevas, teatro, música, pensadores, gente que llegaba de todas partes y que traía ideas. Estaba a la orden del día el movimiento 68 en Francia y todo esto creó un caldo de cultivo muy grande, ¿no? Nosotros, bueno, yo en particular, pues me inscribí por un lado con la Juventud Comunista y por otro lado con los ateneos y los clubes culturales que en ese época existían en la universidad. Fundamos un grupo que se llamó Pablo Neruda, que pues, tuvo muchos vaivenes, ahora personajes de la cultura mexicana formaron parte de él. Quizá el que más me acuerdo ahorita es Vicente Quirarte, que fue juntos él y yo fundamos ese grupo Pablo Neruda, y
y la idea era buscar, conocer, aprender, encontrar las ideas que en ese momento estaban fluyendo en el país. 68, 69 y 70 fueron años de gran confusión, por un lado, por otro lado de gran despertar. El movimiento de los 60 no era solamente el movimiento estudiantil, era también este movimiento por conocer el mundo, el movimiento de la música, del rock, de las libertades, del arte, etcétera, donde se tomaban espacios en la ciudad. Yo me acuerdo mucho de la zona rosa, por ejemplo, o del barrio universitario, que se llamaba en esa época el centro, lo que ahora es el centro histórico, que había cafés cantantes, que había cafés literarios, que había peñas, que había lugares donde reunirse, donde discutir, donde platicar, y todo era un hervidero de ideas, ¿no? Este anhelo libertario que existía desde hacía años, poco a poco iba profundizándose, ¿no? Íbamos teniendo cada vez una conciencia más clara, a pesar de lo confuso de la época y de los jóvenes que estábamos, ¿no? La represión continuaba, la represión brutal de 68, pues a muchos nos había dejado sin un asidero, un lugar donde agarrarnos, que nos dirigiera, nos dijera hacia dónde teníamos que encauzarnos, ¿no? El 2 de octubre había sido un golpe brutal, la defección del Partido Comunista y su traición a la causa de los jóvenes, a muchos nos hizo romper con el Partido Comunista y con la Juventud Comunista, sobre todo en fines de 69, 70. Y lo mismo, pues éramos bastante jóvenes y quizá no pudimos participar en muchas de las discusiones de nivel. Éramos más activistas, más estábamos luchando contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, luchando a favor de los guatemaltecos, luchando a favor de las diferentes luchas que se estaban dando internacionales y activos en las cuestiones, sobre todo estudiantiles, ¿no? La búsqueda de la representación, la búsqueda del tránsito a una universidad que tuviera un compromiso con su pueblo. Poco a poco fuimos identificando esto como una necesidad que se nos presentaba como algo necesario, como algo anhelado. Para fines de 69-70 ya cada vez era más clara esta idea, los grupos cada vez estaban más definidos. En 70 entré yo a cuarto de prepa, sería primero de prepa ahora, y empezaron a llegar compañeros de otras escuelas, jóvenes que tenían otras ideas, y empezamos poco a poco a cohesionarnos más como grupo político y a trabajar más con colonos, con gente, con obreros, con campesinos, con pocos campesinos. Para nosotros los campesinos eran algo así como una entelequia, una cosa así que no comprendíamos cabalmente, y más nos metíamos en la lucha de los maestros, había muchas luchas que estaban desarrollándose en esa época en el país, el derecho al sindicato, los trabajadores bancarios no tenían sindicato, los maestros estaban reprimidos, etcétera, ¿no? Entonces participábamos en las diferentes luchas. 70 fue un año muy, muy violento, muy fuerte. Me acuerdo cuando llegaban unos carritos Volkswagen que existían, los Safari, que existían en esa época, que iban armados con ametralladoras de gas mostaza. Y todas estas cosas eran nuestro enfrentamiento cotidiano, ¿no? Las marchas en apoyo al MRM, el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Me acuerdo de una ahí por Xola y demás, donde ya preparados íbamos ya con pañuelos, con vinagre, con canicas, porque era muy usual que los granaderos salían a caballo y llegaban a reprimirnos a caballo, ¿no? Empezaba a usarse el pelo largo. Entonces una de las cosas que más aborrecíamos era que pasaban los guardias a caballo, nos tomaban del pelo y con el marrazo nos cortaban el pelo, ¿no? Entonces eran cosas que nos daban mucho coraje. Y entonces llevábamos dos canicas y las tirábamos a los caballos y los caballos se rompían las patas y era muy divertido. Pero era al mismo tiempo combates permanentes, todavía sin una conciencia clara de lo que estábamos haciendo. Y todo esto evidentemente tenía repercusiones familiares muy fuertes, ¿no? Las familias se dividían, se enfrentaban, nos enfrentábamos padres e hijos, la madre de un lado, el padre del otro, un hermano de un lado, el hermano del otro, y eran conflictos muy, muy profundos, tanto en las familias como dentro de todos nosotros, ¿no? Con estas influencias de los tiempos,
pues se dieron muchos eventos, ¿no? La psicodelia, los esquizofrénicos, los salvajes, etc. Una serie de facciones que fueron haciendo, anarquistas, trotskistas, maoístas. Eran discusiones a veces farragosas donde no teníamos suficiente información y nos aventábamos al río de la discusión como si fuéramos aventureros o si fuéramos, no sé, descubridores de un continente que hasta ese momento nos parecía muy inhóspito y al mismo tiempo muy atractivo. Y finalmente, 70, 71 fue ya el rompimiento total. Cuando llega Echeverría llega pues con una plataforma de despegue donde se convocaba a algunos liberales, se habían incorporado jóvenes, se habían incorporado intelectuales, se habían incorporado personajes de izquierda que hablaban de la tal apertura, ¿no? Los más radicales hablábamos de que no queríamos apertura sino revolución. Ya para nosotros ya era especie común hablar de la revolución cubana, buscar el asidero con el Che, y anhelábamos esta cuestión de la transformación social con un profundo contenido que nosotros definíamos como comunista. En 71 se convoca la gran marcha el 10 de junio, a pesar de que todo el mundo, había compañeros que decían que era muy peligroso, que no se debía de hacer, era una forma de probar al Estado, ¿no? Y 71 fue, ahora sí, que la tumba de las expectativas pacíficas para el tránsito de la sociedad mexicana. Una marcha que era totalmente inocua, que no tenía mayor repercusión, que era fundamentalmente de estudiantes, y a los que nos tocó participar en ella fue en ese momento la prueba clara de que el país no podía transitar a un nuevo estadio si no había una posición de fuerza decidida que sacara del gobierno a la reacción, que sacara del gobierno a las fuerzas más retrógradas del país. 71, el 10 de junio en particular, fue para muchos nosotros pues cerrar la puerta, o medio cerrar la puerta, o empezar a cerrar la puerta para no ser tan tajantes. 72 se da el movimiento universitario, y a mí con otros compañeros y con estos grupos de brigadistas de la preparatoria nos toca jugar un papelito ahí más o menos destacado, y al mismo tiempo darnos cuenta que esto no iba a ser tolerado. Ganamos las asambleas para la huelga universitaria, y la respuesta fue que los porros nos atacaron, nos dejaron a varios de nosotros tirados a media calle, conmocionados, golpeados, y la escuela que recién estaba pasando la asamblea había decidido apoyar el paro, pues quedó impávida viendo cómo nos atacaban y nos dejaban maltrechos. Después de eso algunos planteamos que no era posible, que era absurdo seguirnos entregando de esa manera, que pues si así nos habían dejado, la próxima vez nos iban a matar sin mayores consideraciones. De ahí se rompió esa organización definitivamente. Yo pasé a militar a una organización maoísta del sur de la ciudad, donde nos dedicamos más a trabajar en las colonias, a organizar a colonos, a organizar a jóvenes, a organizar a niños. Habíamos formado una brigada más o menos amplia, con representación en varias escuelas, y trabajamos de manera paralela al Partido Comunista, de manera paralela a muchas de las organizaciones, sobre todo comprometidos con la lucha popular. Para entonces ya cada vez estábamos más claros de que la única alternativa era la transformación revolucionaria del país por la vía de las armas. Sacamos varios documentos, estuvimos elaborando una serie de documentos, y buscando la orilla como se busca el mar, que dice Biglietti, en un momento dado pues llegamos a establecer relaciones con diferentes escuelas, diferentes brigadistas, y conformamos una cosa que le llamamos coalición de brigadas, que eran entidades que eran autónomas entre sí, pero estábamos organizados de manera horizontal en la operación, con una dirección única en materia política, de compañeros sobre todo que provenían de la UNAM, de la Facultad de Química, de Ingeniería y de Ciencia, ¿no? En el fines de 72 entro a la universidad, ya como parte de este grupo,
y ya más comprometidos en la cuestión popular. Al año siguiente, fin de 73, me caso y empiezo a dar clases en la preparatoria 9 como ayudante laboratorista, y seguíamos militando, seguía participando. Teníamos ya para entonces una pequeña imprenta donde reproducíamos documentos para las organizaciones que eran cercanas a nosotros, para los barrios, para las colonias. Trabajamos en Cerro del Judío, en Santo Domingo, en Valle de Aragón, en Las Granjas, en San Agustín, varios de estos lugares donde íbamos a formar grupos de jóvenes y a alentar y a fortalecer las diferentes movilizaciones que se iban dando en los diferentes lugares. Como sorpresa, dando clases, me encuentro a un antiguo compañero de esas coaliciones de brigadas que habíamos estado alguna vez participando en los comités coordinadores de comités de lucha, que eran otras de las organizaciones que se habían formado a lo largo de estos procesos 70-71, donde los diferentes comités de lucha y las diferentes brigadas de las prepas, las vocacionales, algunas escuelas de la universidad, nos coordinábamos, ¿no? Y para mi sorpresa me encuentro unos compañeros, empezamos a platicar y les decimos, mira, ya estábamos aburridos nosotros de las pláticas de café, de los revolucionarios de café, de los que siempre hablan de la revolución y hablaban de Lucio y de Genaro, pero desde la escuelita, ¿no? Entonces decíamos, no, nosotros ya no discutimos, ya no platicamos, nosotros discutimos con documentos. Y yo le traigo un documento que estábamos circulando nosotros sobre la pertinencia de la lucha armada de los camaradas, y ellos me contestan con un ejemplar del Madera, que en esa época pues, era el periódico de la Liga Comunista del 25 de septiembre, que ya se había fundado en el 72. Para nosotros fue tocar, ahora sí que las puertas del cielo. Encontramos pues nuestra relación con la Liga Comunista del 25 de septiembre y empezamos a trabajar junto con ellos, sobre todo en materia de discusión teórica y de algunas cuestiones de infraestructura. A esto también redundó que pues desde que habíamos entrado a la facultad, pues como veníamos ya con la carga de participar en las organizaciones de brigadas de la preparatoria 2, de la preparatoria 6, de la 8, de la 4, de la 9 y demás, pues ya había cierta presencia política, y en la Facultad de Ciencias pues ya teníamos nuestra propia organización estudiantil, que a su vez tenía sus correspondientes en la de filosofía, en la de química, en la de ingeniería y demás, y entonces logramos ir conformando poco a poco lo que después se le llamó el Comité Coordinador Sur de la propia Liga Comunista. Nuestro trabajo al principio sobre todo fue la cuestión de infraestructura, la cuestión de reproducción de documentos y trabajar sobre la base estudiantil. En esa época había salido de manera abrumadora la tesis de la Universidad Fábrica, donde se hablaba de que los estudiantes éramos proletarios, tan proletarios como cualquier otro trabajador, que estábamos trabajando sobre nosotros mismos como una mercancía sui generis, y por lo tanto teníamos un carácter de clase muy definido. Entonces este trabajo nos llevaba a formar los destacamentos avanzados del proletariado estudiantil, y ese era nuestro trabajo definido. Y en la universidad y en la facultad pues teníamos una presencia más o menos consistente. Esto logró pues que fuera un mecanismo para obtención de recursos para la organización guerrillera, sobre todo en materia de impresión, papel, infraestructura, inclusive algo de recursos. Y nos dio la pauta para que 73-74 pues estuviéramos trabajando de manera más directa con diferentes niveles de dirección. Como éramos pues de alguna manera de los jóvenes que habíamos sido casi niños en el 68, pues nos consentían de alguna manera los cuadros más anteriores del movimiento. Las diferencias no eran tan grandes, 2, 3, 4 años, pero sin embargo ya las diferencias en la lucha eran muy fuertes, ¿no? Los compañeros ya tenían un fogueo en la lucha armada muy consistente, y había enfrentamientos muy fuertes, y había una guerra declarada contra la seguridad del Estado. Ya estaba la Brigada Blanca, estaba el Ejército, estaban las diferentes coordinaciones que buscaban acabar con la guerrilla. Nuestro trabajo, sobre todo de la propia Liga, era difundir la idea revolucionaria. Prácticamente, a excepción de alguna u otra acción, nunca se habló del enfrentamiento con el Estado,
no se habló tampoco de guerra al Estado, sino de la de conformar los comités que pudieran llevar a cabo la discusión y los planteamientos que conllevaran la formación de un partido y la posibilidad de generar una dirección. En el 74 me tocó participar como parte del Comité Coordinador Sur en la recepción de Luis Echeverría Álvarez a la universidad y en la organización de su recepción en Ciudad Universitaria, que fue un trabajo de un par de semanas, donde se logró construir una asamblea universitaria, donde se logró sacar algunos acuerdos en la asamblea universitaria, aunque diversos. Es decir, la facción del Frente Popular Independiente hizo su evento en Explanada, los trotskistas, como siempre, querían hacer su cosita chiquita, y al final las brigadas y estas organizaciones de la guerrilla logramos sacar el consenso de que evitáramos la entrada de Echeverría, ¿no? Cosa que finalmente se logró con los hechos históricos que conocemos, ¿no? De que se habla de tal pedrada, que realmente no fue una pedrada, sino que en la huida de Echeverría se lastimó la cabeza ante la lluvia de vidrios que estaba cayendo del auditorio que estaba desmoronando, y una apabullante victoria encima del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Que en ese momento fue inédito y que al Estado mexicano le ocasionó pues, un fuerte revés, de cómo era posible que un puñado de chamacos hubiéramos logrado pasar por encima de la seguridad del Estado Mayor Presidencial, y pues Bravo Aguja salió por piernas, o Verón herido, y así varios de los personajes de la época que habían participado pues salieron maltrechos. Después de eso, pues bueno, yo seguí trabajando con la organización, y mi trabajo, sobre todo me invitaban a participar en cuestiones de discusión, en cuestiones de visión, en cuestiones de infraestructura, y me reservaron mucho tiempo en la cuestión militar. Desafortunadamente esto, en mayo de 75, por así, abril, mayo de 75, la represión se hizo más cruda cada vez, y empezó a caer mucha gente, a pesar de que existían medidas de seguridad que ahora son impensables, que eran demasiado acuciosas, donde pues no se conocían nombres, no se conocían lugares, no se conocían las citas. Era muy complejo poder caminar una organización que estaba en un nivel de clandestinidad muy alto. Había fugas. Entonces, una de estas fugas, un compañero cayó, y este compañero, por hacer el destino, sabía dónde trabajaba yo. Entonces los compañeros me avisaron de que había caído y que tenía yo que empezar a huir. Entonces empezamos a huir, empezamos a escondernos, y la dirección de la organización decidió que no saliera yo del DF, sino que tenía yo que mantenerme en la ciudad, sobre todo porque tenía que hacer la transición del Comité Coordinador Sur a otras personas que pudieran encargarse de esto. Esto se prolongó demasiado, y también fallas de la seguridad nuestra, mía, posibilitó que pudieran encontrar la pista de dónde estábamos escondidos, hasta que llegó la Fuerza de Seguridad Pública hasta mi casa. Era una represión muy fuerte. Ya después de casi 2 meses de estarme buscando, ya con mi nombre, ya con mis datos, ya con todo, pues ya estaba detenido, pues, todos mis hermanos, estaba detenido mi mamá, habían puesto ratoneras en la casa que yo viví, en la casa de mi familia, habían detenido, no sé, 20, 25 gentes relacionadas con mi familia, y pues esto también era una carga muy fuerte, ¿no? Que fue posibilitando que se fueran cerrando las posibilidades de huida. Las últimas cosas que yo recuerdo mucho de mis camaradas que decían era que yo debía de aguantar, porque finalmente yo no tenía responsabilidad militar y existía la posibilidad de que pudiera librarla. En esa época existía una posición al interior de la Liga que se conoció después como la rectificación, de la cual se ha abundado muy poco. Inclusive se ha hablado de que fue hecha por la gente que estaba presente, Pochico, Irales y compañía, cuando en realidad ya las diferentes estructuras de dirección de la Liga ya habían hecho un balance de la situación político-militar, y se había decidido buscar un camino diferente, porque sobre todo el nivel de violencia, el nivel de muertos que estaba habiendo era demasiado alto. Eran demasiadas las ejecuciones de los militantes, y eran demasiadas los policías muertos,
y los civiles muertos en los enfrentamientos, y esto no, a juicio de los camaradas, pues no estaba llevando las cosas a ningún término que no fuera una espiral de violencia sin control, y que no nos iba a llevar a ninguna parte realmente, ¿no? Entonces, más que las fuerzas de la represión, mucho tuvo que ver esta decisión de la Dirección Nacional, de las direcciones locales, quizá no tan homogéneas como hubiéramos querido, de que la Liga Comunista 23 de septiembre hiciera un tránsito hacia una vía que no fuera precisamente de confrontación militar. Desafortunadamente esto pues no se pudo llevar a cabo en términos de una discusión suficientemente generalizada en el interior de la organización, y la mayor parte de los camaradas fueron muertos. El hecho está que el 10 de junio del 75 fui detenido, el 15 fui presentado a raíz de que había habido, una de las cosas que buscaba la policía eran los contactos, los enlaces, y en particular lo que nosotros llamábamos las permanentes. Como decíamos, no tenía uno derecho, ni era una obligación no hacerlo, no conocer el nombre con el que uno hablaba, ni su cargo, ni su rango, ni su nada. Solamente lo que teníamos eran puntos de contacto, lugares de reunión y citas permanentes que les llamábamos. Si no nos veíamos en la cita, pues había una permanente en X lugar que era fija. Y esa cita podía estar viva un año, o 6 meses, o lo que sea. Y uno tenía que acudir al lugar hasta que pudiera alguien de la organización retomar la permanente. Era bastante peligroso, tenían reglas muy específicas, las permanentes tenían que ser checadas, rechecadas, y había toda una tecnología al respecto. Y los que teníamos cierto cargo, pues sabíamos que las permanentes eran buscadas por la policía, y por lo mismo había ciertas normas. Y decíamos, pues si a la tercera cita de una permanente se cambia y se checa. Y el chiste es que teníamos más o menos seguro esto. A partir de algunas estratagemas, cuando fui detenido, pues tenían ellos ya mi filiación, sabían más o menos cuál era mi cargo, sabían cuál era mi nivel, sabían a quiénes conocía yo, y pues era una cuestión de velocidad. Entonces, pues la tortura y la represión pues era especie cotidiana, ¿no? Era tratar de sacar al menor tiempo posible el máximo de información sin importar ningún medio utilizado. Para eso tenían pues a toda mi familia, tenían mujer, tenían un hijo mío de 5 meses, y ningún límite a la violencia que ellos podían imponer. Pues nos torturaron religiosamente desde el momento mismo que llegamos a sus manos, y al final pues yo entregaba a pedazos la información con el fin de que los camaradas que estaban libres pues pudieran ir viendo que ya había datos de que estaba yo detenido. Además de la propia organización sabía que estaba yo siendo buscado, que estaba siendo copado y que había esta posibilidad. La cita que teníamos era una cita que estaba planteada en Ciudad Universitaria, que en ese momento pues era la autonomía universitaria, y resultó que coincidía con un evento de sociales, un desfile de perros, donde pues era pura gente ricachona de San Ángel y demás, y entonces teníamos pensado que era la cobertura. La seguridad pública no le importó, y llegaron, y de manera misteriosa llegaron 3 compañeros, y cuando debía de haber llegado uno, y se suscitó una balacera o una ejecución, como se vea. Probablemente haya sido más bien una ejecución, y mataron a 2 compañeros, y uno de ellos logró huir herido. A raíz de este gran desgarriate que se hizo, violación de la autonomía universitaria, salieron heridos algunos de los burguesitos que andaban por ahí, se hizo una enorme balacera en Ciudad Universitaria, pues hubo la necesidad de presentarlos. Entonces, a diferencia de lo que había estado pasando durante varios meses y de lo que pasó después, fuimos presentados 14 personas. Fuimos los últimos que fuimos presentados. Después de nosotros asesinaron a todos los compañeros que fueron detenidos. Antes de nosotros había algo de 6 meses más o menos, donde no habían presentado ya nadie, donde todos los que tenían en sus manos eran ejecutados. Por esta situación trágica
de la muerte de los compañeros de Ciudad Universitaria, tenían la necesidad de justificar la represión. Fuimos presentados 14 compañeros, algunos de ellos que habían tenido actuaciones muy importantes dentro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Después de esto, bueno, fuimos a Lecumberri, estuvimos en Lecumberri año y medio, pasamos por las diferentes crujías. Yo en lo particular estuve en la crujía A durante 6 meses, sujeto a un régimen de ablandamiento, ¿no? Que era lo que usual en aquella época, y finalmente de lo cual ya fui pasado al Arbitrario de Presos Políticos, la M, en Lecumberri. Ahí estuve aproximadamente un año. Desafortunadamente, la idea que teníamos luego nosotros en la calle, la idea romántica de la Universidad Roja, en la que podría convertirse la cárcel, pues fue no más que una entelequia, ¿no? Realmente no teníamos ni el nivel y quizá ni la disposición. Estas discusiones en el interior de las diferentes organizaciones guerrilleras de la época no habían dado lugar a una posición única, y el nivel teórico era bastante bajo, y esto había sido sustituido por el voluntarismo, por cierto romanticismo que no lograba sacarnos adelante. Cuando termina este proceso y se desencadena la reforma penitenciaria, somos trasladados a las nuevas, como se le decía. Desaparece Lecumberri, nos trasladan al reclusorio norte algunos, otros al reclusorio oriente, y nos fundimos ya no como presos políticos, nos fundimos con la masa de los presos comunes, y cada cual nos dedicamos a estudiar o trabajar o hacer diferentes cuestiones. Y yo todavía estoy otro año y fracción en reclusorio norte. Ahí trabajo como jefe de imprenta, llego a ser el jefe de la imprenta del reclusorio. Hicimos, desde el principio andábamos con la onda de recordar y de tratar de buscar cuál era el sentido de las cosas, quizá, o recuperar la memoria, recuperar la historia, ¿no? Y pues en ese momento no era posible hacer gran cosa. Hicimos un libro en la cárcel, una antología de poesía de presos, y logramos reunir algo de material de las diferentes cárceles, pero pues esto evidentemente no le gustó tampoco al Estado, y por ahí del 77 me trasladaron a Santa Marta para que dejara por la paz esta cuestión. Se conservaron de todas maneras los textos. Yo salgo en la amnistía de 78, en noviembre de 78 salgo amnistiado, y pues ahí tengo que sobrevivir a mí mismo, ¿no? Como se dicen por ahí, algunos años sin saber bien para dónde y para qué. Ya esta relación con la liga existía, pero nosotros, bueno, después se le llamaron los restos del naufragio, ¿no? A la parte de la liga que existió después, y era una liga muy diferente de la que nosotros habíamos militado, ¿no? Donde pues ya no era lo fundamental el periódico, sino la sobrevivencia, y a eso ya ni siquiera nos planteamos entrar. En el 80 regresamos a tratar de recuperar esta cuestión del libro, lo rehicimos, empezamos a trabajar con Alfredo, con otros compañeros para buscar recuperar algunas cosas, y bueno, yo me dediqué a participar en diferentes cuestiones, a viajar, a buscar cuál era el sentido de la vida, hasta el 84, por ahí así, que fui a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí volví a participar otra vez en política. Decía, bueno, pues esos 4 años había sido huir de la política, y cuando regreso a Juárez, cuando voy a Juárez, me encuentro con que era absurdo seguir huyendo de la política, y me vuelvo a meter en política. Ahí me dedico a participar sobre todo con el trabajo de indocumentados, con la defensa de los indocumentados, nosotros creamos un comité binacional con unos comunistas gringos que se llamaba Rompamos la Frontera, Break Down the Border, y hacíamos muchos eventos en la frontera, sobre todo discutiendo estas cuestiones de hacia dónde tenía que ir la acción política. Pues eso dura varios años. En el 88 soy candidato a diputado por el PSUM, por el PMS,
la coalición con PMT-PSUM. Y no, al principio trabajamos bastante bien, es la cuestión de la campaña, pero finalmente me decepciona bastante mis compañeros de ruta. Prefiero romper con ellos y me regreso a la Ciudad de México, sobre todo buscando dejar de huir, buscando regresar a mi raíz y buscando qué hacer, ¿no? En el 88 me encuentro con que se había transformado radicalmente la situación en la capital, y me encuentro con que un amigo mío con el cual había establecido excelentes relaciones en la época de la cárcel, pues era diputado, en particular era asambleísta, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, yendo a trabajar con él. Me invita a trabajar con él, yo llego a invitarlo a que terminemos la edición del libro famoso, y me encuentro la invitación de entrar a trabajar con él. El chiste es que entro a trabajar con él y logramos la edición del libro, el cual sale, creo que en el 89, sale por fin impreso, y con este amigo, Alfredo de la Rosa, entro a trabajar como su asesor en la Cámara de Diputados, y me quedo como asesor de la fracción y me incorporo al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional como miembro primero de su dirección, como miembro de la fracción parlamentaria y luego miembro de la dirección nacional. Ahí me vuelvo a reencontrar con el trabajo partidario, con el trabajo de masas, y empiezo a hacer trabajo electoral, trabajo parlamentario, descubro el derecho constitucional. Mi trabajo era sobre todo hacer análisis de leyes, buscar las propuestas, cómo llevar las propuestas que teníamos en la cabeza al corpus legislativo, y también me doy cuenta de que esto es extraordinariamente difícil, ¿no? Que no tenemos el nivel, que no tenemos la capacidad, que no existe el aparato que podamos hacerlo, que de nada servía una conquista parlamentaria que no podíamos consolidar. El chiste es que me dedico al trabajo político del Partido del Frente Cardenista, llego a ser secretario de Agitación y Propaganda, como miembro de su comité central, y como miembro de este comité central y como miembro de esta dirección nacional, yo participo en diferentes campañas, en diferentes procesos de la lucha socialista del país. En el 91 en particular, es el parteaguas más inmediato, por ser secretario nacional de propaganda, tengo que ver con las campañas en los diferentes estados, y una de las campañas más interesantes es la campaña de Chiapas, donde se vivía un estado de opresión por parte de un cacique ilustrado, no menos cacique por lo ilustrado que fuera, y empiezan a haber despertares de masas que en ese momento a mí me habían parecido imposibles de volverlas a vivir o de soñarlas incluso. La gran cantidad de gente emocionada, ilusionada, me venía a despertar otra vez aquellos sentimientos del 68, cuando yo era tan joven y las masas nos volcábamos en las calles buscando la libertad. En el 91 en Chiapas fue volver a vivirme cuando tenía yo 14 años y salí a la calle pensando que teníamos a la vuelta de la esquina la posibilidad de transformar el país. En el 91 en Chiapas veíamos cómo las masas se volcaban. Desafortunadamente, pues quizá no estábamos a la altura de las circunstancias, quizá las circunstancias no estaban a la altura de las expectativas. Logramos hasta donde pudimos. En el 92 tuvimos que salir porque así convenía los intereses del propio desarrollo de la lucha en Chiapas, y me regresé a trabajar a la Ciudad de México con mi compañera, ahora ella asambleísta y yo ayudando en la fracción. Todavía trabajé en el 93 en el estado de Quintana Roo como responsable del trabajo político en el estado de Quintana Roo, hasta que Mario Villanueva, gobernador del estado, me corrió de ahí con amenazas de muerte y demás. Y en esa época el partido juzgó que no era prudente seguir arriesgando el pellejo y que valía la pena tomar un respiro. Noviembre de 93. En eso estábamos cuando en enero de 94 nos despertó la noticia del levantamiento zapatista acá en Chiapas. Como había esta relación tan profunda con Chiapas, como habíamos visto las movilizaciones, como nos habíamos hermanado con los militantes y los dirigentes y en general la población chiapaneca, nos parecía esto una cosa extraordinaria. Con el partido,
89 había ido a Nicaragua y en el 90 había ido a El Salvador y había visto tanto en Nicaragua como en El Salvador las consecuencias de las guerras. Ya había yo vivido la represión en México, ya había vivido la cárcel, había vivido la tortura y me tocó ver tanto en Nicaragua como en El Salvador la enorme destrucción, las terribles, no las muertes, aquí hablamos de 500, de 1000 desaparecidos, y en El Salvador se habla de más de 30.000. Entonces, y vivirlo, a mí me tocó vivirlo en varias ocasiones en la República de El Salvador, donde fui a tratar con estos mecanismos de la memoria que no se pararon, porque aquí habría que abrir un paréntesis, después de que se publicó el libro en el 89, se desencadenó todo un proceso de recordar. Y al 89 logramos la recuperación de una antigua casa, bueno, no antigua, nueva, una casa moderna, pero que había pertenecido a la Liga Comunista del 3 de septiembre. La Liga Comunista pues secuestraba gente, asaltaba bancos, etc. Y de estas actividades pues se financiaba, sobre todo las imprentas, ¿no? Esto redundó en que pues había que comprar las casas. Y se compraron varias casas. Una de esas casas, donde funcionó la imprenta de la organización, fue tomada por el ejército, por las fuerzas de seguridad, pues, mataron a los compañeros, quedó abandonada, 10 años. 10 años después, ya con la protección de la Asamblea de Representantes, del poder que significaba un partido legal, fuerte, y los contactos que había, pues recuperamos la casa. Recuperamos la casa de la misma manera, o sea, mediante una toma, y ahí se constituyó el Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados. Ahí se hizo un museo, se fueron juntando cosas de los guerrilleros muertos, de las diferentes luchas, banderas, libros, cuadernos, textos, documentos. Se hizo un centro de documentación, se compraron varias computadoras, se empezaron a hacer discusiones ahí. De manera muy pretenciosa buscábamos estar al margen de la academia. La historia hecha por los partícipes y no hecha por los historiadores. Entonces, esto pues, entre que era visto con burla, o visto con envidia, o visto con recelo, pues los apoyos no eran muy grandes, aunque los había, pero siguió su camino. Desafortunadamente, quizá nuestra falta de estructura académica, de solidez académica, imposibilitó esto, continuarlo. El trabajo estaba hecho, ya estaba la casa, estaba el centro, estaba la estructura, y como decía desde el principio, mi nivel no había sido de dirección fundamental de la organización, pues le cedimos el lugar a los compañeros que sí habían participado con niveles de dirección importantes en las diferentes organizaciones. Había compañeros del MAR, compañeros de la Liga, compañeros del CNR, compañeros del PDLP, que algunos de ellos habían tenido importantes grados, o cargos, o rangos, como se le quiera decir, y ellos se quedaron al frente. Y yo me seguí dedicando como siempre, de brigadista de corazón, a la lucha frontal, a la lucha en el campo, a la lucha social, campesina. En Chiapas conocí la lucha campesina de fondo, conocí la legislación agraria, etcétera, ¿no? Y en el 94 pues nos dedicamos de lleno a buscar alternativas para que no se desbocara la lucha chiapaneca, ¿no? A diferencia de lo que muchos pensaban, nosotros no coincidíamos con la visión del EZLN, de su comandante Marcos. Alegábamos que el análisis que hacíamos nosotros distaba mucho de lo que ellos estaban diciendo, y que los hechos reales distaban también mucho de lo que ellos estaban diciendo que estaba pasando. Sin embargo, pues tampoco íbamos a hacer trabajo de quinta columna. Entonces nos dedicamos tranquilamente a trabajar con nuestros compañeros, a buscar alternativas para ellos y a tratar de que no se desbocara. Participamos activamente en todos los procesos de toma de tierras, en los procesos de conciliación con los propietarios y alternativas, hasta que se encontró el mecanismo novedoso de financiamiento para la adquisición de tierras vía fideicomiso. Se reivindicaron la posesión, sobre todo de las comunidades indígenas, y desde entonces a la fecha nos hemos dedicado a trabajar con las comunidades indígenas buscando alternativas de desarrollo. En este momento
nos dedicamos exclusivamente a esto, sobre todo ya vacunados del trabajo político. En el 96, 97 se perdió el registro, decidimos ya no participar en la política partidaria, sobre todo decepcionados, ¿no? Estos procesos que desde el 88 yo en lo particular había vivido y muchos compañeros desde antes, algunos desde la propia reforma política del 78, pues nos daban terribles ejemplos de la descomposición de los militantes, sobre todo los militantes comunistas o socialistas en el momento de llegar al poder. Entonces era trágico ver cómo los compañeros que llegaban a cargos de representación popular, diputados, asambleístas, regidores, presidentes municipales, pues si no se corrompían, por lo menos se mareaban, ya de perdida, y perdían total perspectiva. Y en lugar de continuar siendo un instrumento para los trabajadores, se convertían en tristes instrumentos de los poseedores y en caricaturas de sí mismos, ¿no? Entonces esto francamente nos decepcionó bastante y nos hizo pensar en la necesidad de hacer un trabajo de mucho más largo plazo, de hacerlo sin las pretensiones de convertirnos en los descubridores de la verdad o en los adalides de la transformación, y sin más en un trabajo más de base, más de fondo, buscando alternativas de organización, sobre todo comunitaria, sobre todo productiva, que es en lo que estamos empeñados. Esto no ha significado nada fácil, no es constante reflexión si es lo correcto, o si es lo suficiente, o si es lo que debemos hacer. Grandes rasgos. Sí. Familiarmente, pues es un caos, pero ya es estable. Sí. Sí, o sea, las repercusiones, cuando uno es joven piensa que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y luego las ilusiones hacen que se quiebren las cosas. Mi primer compañera con la que caí a la cárcel, pues, pues salimos muy confrontados, sobre todo de la cárcel, ¿no? Éramos muy jóvenes, nuestro hijo era muy pequeño, sufrió la tortura ella, sufrió la tortura el niño, sufrió la tortura todo el mundo, y esto hasta el día de hoy yo creo que entre comillas, no me lo perdonan, aunque ella era militante como yo, pero se distanció totalmente de cualquier tipo de militancia, y esto ocasionó una frontera. Mis posteriores relaciones fueron dando tumbos, buscando alternativas, hasta que encontré una compañera que hace lo mismo que yo, que tiene más o menos las mismas convicciones, que tenemos coincidencias fundamentales en lo esencial y que coincidimos en muchas cosas de lo particular, y esto nos ha permitido tener una relación estable, aunque no desprovista pues de las actividades propias de nuestra vida, que nos hace a veces estar en lugares diferentes, ¿no?